Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad conmemorativa del 40 aniversario de la Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología. Celebramos lo que fuera el inicio de la Federación de Sociedades Meteorológicas de Latinoamérica en el año 1986, octubre de 1986, la cual pasó a convertirse en el año 1992 precisamente con el ingreso de la Asociación Meteorológica Española en la Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología, lo que conocemos hoy como la FLISMET. Este webinario ha sido organizado en estrecha cooperación con la Asociación Meteorológica Española, a quienes agradecemos su apoyo y muy especialmente al equipo de comunicación, su soporte técnico y humano. Nos honra contar hoy con dos especialistas de alto nivel que habrán de acompañarnos. El ingeniero civil don Andrés Miguel Campuzano, representante ante el Comité de Huracanes de la Asociación Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial, y al doctor Mauricio López Reyes de la Universidad de Guadalajara y directivo además de Geosmet. Nuestros invitados tendrán unos 20 minutos para compartir sus ponencias y a continuación de las mismas tendremos un espacio de interacción con el público a través de sus preguntas, sus mensajes, los cuales vamos a solicitarles, especialmente las hagan llegar a través del chat. Allí vamos a estar atentos con Amadeo para tomar debida nota de esas preguntas y consultas. Permítanme en este momento entonces introducir y compartir una breve reseña de quién habrá de iniciar este webinario. Recordarles además que sus currículos completos están disponibles en la página web de nuestras organizaciones y la grabación de este evento, de esta actividad, estará disponible allí mismo también. Damos la bienvenida al ingeniero civil don Andrés Miguel Campuzano. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con especialización en estructuras y edificaciones. Él es meteorólogo y representa a la República Dominicana en el Comité de Huracanes de la Asociación Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial. Cuenta con 46 años de servicio en el Instituto Dominicano de Meteorología. Ha ocupado cargos directivos y desde el año 2005 se desempeña como subdirector técnico de dicha entidad. Ha coordinado proyectos sobre inundaciones costeras, crecidas repentinas, observación meteorológica global, estaciones automáticas de bajo costo, con apoyo de la Corporación Universitaria de Investigaciones Atmosféricas, la OCAR, por sus siglas en inglés, y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés también. Tengo más cosas para decir de Miguel. Ha dictado conferencias sobre meteorología vial, pronóstico de inundaciones, temporadas ciclónicas, cambio climático, huracanes, adaptación y el Niño, oscilación sur. Entre sus publicaciones figuran trabajos sobre pronósticos de inundaciones costeras por mareas de tormenta y el seguimiento de los huracanes David y George y sus impactos en la República Dominicana. La ponencia que compartirá hoy versa sobre temporada de ciclones tropicales, su impacto, eventos históricos y su conexión con el fenómeno del Niño. Miguel, si estás listo, el tiempo es tuyo. Sí, Graciela, bueno, ante todo, gracias a esa gran amiga que nos invita a este importante webinario. Una efusiva gracias también para la Federación Latinoamericana e Ibérica
de Sociedades Meteorológicas y a la Agencia Estatal de Meteorología de España, en la cual yo también, cuando era instituto, estudié. Yo no quiero para ganas de ganar tiempo, yo voy a hablar sobre la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico Norte y, y Disculpe, la cámara. Miguel, sí, activa la cámara, por favor. sí, vamos a compartirla. Sí, ahí tenemos la cámara, vamos a ver. Un minutito. Ya está. Ahí vamos. Ya se ve, perfecto, ya está. ¿La tienen la presentación ya? Sí. Ahí la tienen, ok. Perfecto, bueno, vamos Miguel. A ver cómo sale esto. Bueno, entonces nada, pues le decía que yo doy las gracias también por dejarnos compartir nuestras experiencias por todos los años. Yo estoy desde los años 90 aproximadamente coordinando las alertas y los avisos aquí en la República Dominicana, y entonces nos ha tocado esa tarea. Bueno, este es los tópicos que vamos a tratar aquí en estos 20 minutos aproximadamente. Vamos a hablar de la temporada ciclónica, qué es lo que es, qué fecha, cuándo comienza, sobre la estructura de los ciclones, también la etapa de formación, los efectos destructivos, la climatología, que es muy importante conocerla, zonas donde se producen los principales impactos en la República Dominicana, algo sobre la temporada, eso de activas y poco activas y activas, y vamos a hablar qué fue lo que pasó en el 2025 y las proyecciones que tenemos. Bueno, entonces, la temporada en verdad abarca el periodo en el cual con mayor probabilidad se forman los ciclones tropicales en la cuenca atlántica. Sin embargo, este periodo lo comprende del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Pero hay que estar claro, esto no quiere decir que no se puedan formar fuera de este periodo. Entonces, eso es lo que se conoce como temporada oficial. Entonces, estos son 3 ejemplos de huracanes o tormentas que se han formado fuera de temporada. Tormenta tropical Lili, esto fue un 24 de diciembre, apenas yo era un pronosticador del tiempo de turno. Esto fue un 24 de diciembre de 1984, afectando la parte noreste de la República Dominicana. Entró como una tormenta muy débil. En el 2003, entre el 6 y el 7 de diciembre, estuvimos ahí a Odette. Odette se formó al norte, al noreste, un poquito al norte de Colombia, se movió noreste y afectó la parte suroeste de la República Dominicana. Ese también fue en diciembre. Y este otro ejemplo es Olga, que dio muchas lluvias, inclusive hubo algunos problemas con las presas del país en el año 2007. Entonces, la estructura de un ciclón tropical, esto no es más. Esto es la estructura. Esto tiene que cumplirse para que se pueda considerar un ciclón tropical, donde el ciclón tropical, temperaturas de la superficie del mar aproximadamente 26.5 grados Celsius, tiene que haber vientos contrarios a la manecilla de reloj aquí en el hemisferio norte, a nivel de superficie, ascenso rápido del aire y la cortante de viento tienen que ser débiles, pero cuando llega a la alta atmósfera, a la alta troposfera, tenemos un viento totalmente contrario. Esto es lo que tiene que suceder en un ciclón tropical para que pueda considerarse un ciclón tropical, siempre con circulaciones cerradas. Y a un poquito de los orígenes de los ciclones tropicales, el principal sistema precursor de los ciclones tropicales son las ondas tropicales, especialmente los huracanes que se forman, que le decimos aquí tipo Cabo Verde, se originan de estas ondas tropicales. Entonces también se pueden formar a partir de bajas presiones, bajas frías, vaguadas, bajas presiones de superficie y también, ¿por qué no?, de frentes fríos. Hablando un poco de la etapa, tenemos una etapa que es lo que se considera un potencial ciclón tropical. Esta fue una clasificación adoptada hace unos años. Esto era porque habían ciclones que no tenían una circulación totalmente cerrada, pero que podían en su trayectoria, antes de tocar tierra, convertirse en una depresión o una tormenta tropical, y esto entonces provocaba inconvenientes para que las instituciones de protección civil tomaran acciones preventivas con tiempo. Y entonces ya con estos sistemas se puede pronosticar, así lo decimos, que se emita una alerta.
Entonces, aquí ese circulito rojo que ustedes ven ahí al oeste de la isla Cabo Verde, ya eso es una depresión formada. Los vientos están cerca de 62, entre 55 y 62 kilómetros por hora, y ya aparece la circulación cerrada de los vientos. Ya cuando tenemos tormenta tropical, los vientos oscilan entre 63 y 118 kilómetros por hora. Siempre pongo un ejemplo ahí. Esa fue la tormenta tropical Gustav, que tocó el vecino país de Haití en el año 2008. Entonces, ya los huracanes, cuando superan los vientos de 119 kilómetros por hora, esos son los vientos máximos sostenidos. El huracán muy recordado, el último huracán fuerte que nos tocó al territorio dominicano en el año 1998 fue el huracán Georges. Este huracán produjo mucho daño en la República Dominicana. Es decir, tenemos aproximadamente unos 28 años que no nos visita un huracán ya intenso de categoría 3, 4 o 5. Y lo que ustedes vieron en la portada es el huracán. Ese es un huracán ya maduro, un huracán que puede ser categoría 4 o 5. Es el huracán Melissa, que ustedes saben la historia, que prácticamente produjo un daño que significó aproximadamente un 41% del Producto Interno Bruto de Jamaica en el año pasado. Hablando de los efectos, miren, esto es la marea de tormenta, que para nosotros es muy peligrosa como una isla. Esto fue el huracán David en el año 1979. La marea combinada con los altos oleajes movió unos bancos de concreto en el malecón de la ciudad capital, y las dos flechitas azules significan generalmente dónde se ubica esa marea peligrosa de tormenta. Por otro lado, los vientos fuertes. Esto es un ejemplo que hay diversas teorías. Dentro de los huracanes muchas veces hay inmersos torbellinos que giran como si fuera anticiclónico y ciclónico, y van produciendo una serie de torsión a las matas de palmas, y esto es muy probable que pueda ocurrir por esta situación. Se va produciendo un debilitamiento en el tronco, y si sale un proyectil de esto, un listón de madera ahí parado, pues se puede dar el caso de que atraviese una mata. Esto es probablemente efecto de tornados o fuerte viento. Esto fue también del huracán David en el año 1979, como levantó ese avión y lo subió a un depósito de almacén en el aeropuerto. Más daño por viento. Esto fue en la parte suroeste del país. También el huracán David, como hace añicos, así mismo, las estructuras metálicas. Las fuertes lluvias, miren señores, hasta más de 400 milímetros pueden producirse en 24 horas o menos en un huracán. Generan inundaciones muy graves, y los residentes que están próximos en zonas inundables pues tienen que evacuar. En cuanto a la climatología ciclónica, esto es más o menos cómo se va moviendo la climatología. En junio los huracanes se forman probablemente más en la parte oeste del Caribe, el Golfo de México, la costa sureste de los Estados Unidos. Julio comienzan a aparecer ya algunas formaciones y tránsito en las Antillas Menores y en el Caribe Oriental y Central. Agosto y septiembre, el momento más fuerte y más peligroso para la cuenca, donde se han formado los huracanes más destructivos de la zona, estadísticamente hablando. Y entonces tenemos en octubre, ahí comienzan a disminuir ya la frecuencia e intensidad de los huracanes y la formación. Y en noviembre, pues prácticamente el último mes, termina el 30 de noviembre, ya las formaciones se trasladan de nuevo al oeste del Caribe, la costa oriental sureste de Estados Unidos, y ahí las Bermudas y las Azores. República Dominicana, esto se actualiza todos los años. Esto es cada vez que pasa un huracán y hay impacto, sea directo o indirecto, se actualiza este mapa. Ahí se puede notar que las zonas más vulnerables de la República Dominicana son la parte sur y este del país. Por otro lado, esto yo no lo veo ni en televisión ni en ninguna de las conferencias que doy. Esta es la historia nuestra, y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados todos los años. Innumerables tormentas y huracanes han tocado el territorio dominicano en más de 150 años. Se hablan huracanes inclusive del año 1500 que están en la historia, que han destruido lo que existía como capital dominicana. Entonces, interesante es ver ahora también lo de la temporada activa. Miren, en el año 1930 nosotros tuvimos 3 formaciones en toda la cuenca. Esto fue una temporada muy por debajo, pero muy por debajo de lo normal. Sin embargo,
el huracán San Zenón azotó la República Dominicana en el año 1930 y dejó aproximadamente entre 4.000 y 6.000 muertos. En cambio, una temporada para la cuenca muy activa fue el año 1995. Y fíjense, si ustedes ven ahí toda la trayectoria, República Dominicana o el Caribe, gran parte del Caribe no tuvo casi incidencia de ciclones en el área. Entonces, una temporada muy activa no significa que puede darle un golpe. Entonces, en el año, otro ejemplo, en el año 2005, otra tormenta llamada Lili también, de 27 ciclones tropicales que se formaron ese año. Tuvimos entonces Lili, que afectó el suroeste del país, pero como una tormenta muy débil. Los vientos, recuerdo, fueron unos 85 kilómetros por hora en el aeropuerto Barahona, un aeropuerto que tenemos en el suroeste del país. Entonces, entrando rápidamente en lo que es la temporada, rápidamente yo quiero que ustedes vean cómo República Dominicana dio el seguimiento a Melissa. Melissa entre el 20 y el 21 era una simple tormenta tropical, pero nosotros tenemos que vigilar todo lo que cruce por ahí al sur nuestro. Y se emiten inclusive alertas y avisos locales, aunque no se coordinan, como lo pongo ahí en un párrafo, no se coordinó con ningún tipo de alerta con el Centro Nacional de Huracanes de Miami. El 21 ya en la tarde, aproximadamente, digo, antes de la mediodía, Melissa se había convertido en una tormenta. El miércoles 22, Melissa ya seguía como tormenta, se estaban produciendo olas anormales en el sector suroeste de la República Dominicana. Y ese mapa que ustedes ven ahí es, vamos verificando cómo va el comportamiento de la lluvia para así hacer ajustes en los alertas y avisos. El jueves 23, la tormenta tropical Melissa seguía, ya estaba al sur de Haití, alejándose del territorio. Sin embargo, muchos campos nubosos todavía depositaban lluvia en la República Dominicana y seguía la vigilancia de los acumulados. Fíjense ahí, en el sector sur y suroeste se estaban depositando las principales lluvias. Por otro lado, para el día 25, ya Melissa, el sábado, ahí ustedes ven a la derecha arriba, en la imagen de arriba, un modelo de alta resolución que tiene el Instituto Dominicano de Meteorología, también para ir mirando cómo iba a ir la distribución de lluvia. Ya Melissa tenía un ojo bien definido, iba rumbo a azotar a Jamaica. Aquí voy a saltar el de 24 horas de las lluvias, 96 horas. Ese mapa sirve mucho, ese acumulado, para los gestores de agua. Ellos van vigilando cómo van los acumulados para así mismo ir trabajando con los desfogues de la presa si hay que hacerlo. El domingo ya teníamos ahí también, seguimos el mosaico de radares, en el cual los radares dominicanos están también integrados. Ya Melissa era un huracán también desde el día anterior, un huracán categoría 4, tenía viento de 230 kilómetros por hora. Abajo están los radares trabajando también, mirando la distribución de los ecos de lluvia precipitables que podían generar lluvias importantes en la República Dominicana. Los impactos de Melissa, primero en Jamaica, en New Hope, y luego en Chivirico Dávila como categoría 5 en Jamaica, pero en Cuba fue como un categoría 3. Otros impactos, Barry en México, Chantal en las Carolinas, ahí están las afectaciones. Gabriel como ciclón posttropical, también afectó con vientos y ráfagas a las Azores. Y Melda, que afectó también a las Bahamas y Bermuda, y afectó a Bahamas, sin embargo, las fatalidades se originaron en Cuba. Este es un caso, no es el tema que estamos tratando hoy, pero estos dos huracanes también rara vez se ve en el Atlántico. Una interacción binaria o efecto Fujiwara se produjo entre estos dos huracanes, se frenaron, se dice en un argot coloquial, están danzando. Esto llega un momento que hay una repulsión y bueno, cada quien toma un rumbo diferente. Otros impactos históricos, Mitch de 1998. Mitch tuvo un frente frío en el Golfo que lo frenó bastante y produjo más de 10.000 muertes en Centroamérica. Katrina, muy recordado, tuvo y las inundaciones, la marea de tormentas, viento fuerte, todos los ingredientes para destruir la zona de New Orleans en Estados Unidos. Otro tema que está llamando mucho la atención aquí en el Atlántico son las intensificaciones rápidas. Y ahí ustedes vieron ahí, ven a Erin, Gabriel, Humberto y Melissa que tuvieron intensificaciones rápidas. Y se habla de intensificación rápida cuando al menos en 24 horas
se sobrepasa una intensidad de unos 56 kilómetros por hora. Entonces, la perspectiva ahora, sabe que estamos todo el mundo atrás del niño, el niño está ahí, que tiene su repercusión en la formación de los ciclones tropicales. Y esto no voy a hablar mucho porque esto lo conocen ustedes, pero esta es la actualización del 4 de julio, donde se ve las anomalías en las aguas del Pacífico ecuatorial, oriental y central. Se está previendo que probablemente para los meses pico de la temporada ciclónica, agosto, octubre, haya un niño muy fuerte, con muchísimos nombres que le han puesto a nivel de los medios de comunicaciones. Eso es lo que se está esperando del niño. Entonces, hay alta probabilidad inclusive que el niño se extienda hasta marzo del 2027. Eso lo conocemos todo. Esas son las proyecciones. Entonces, bien interesante esto, los pronósticos de anomalías de temperatura para la superficie para el mes de septiembre, y prácticamente las anomalías son muy cálidas. Mientras ustedes observan al Atlántico, anomalías más frescas, menos calientes, menos altas, y ese es el principal combustible para el desarrollo de los ciclones tropicales. Entonces, otro elemento a considerar es un espesor comprendido entre unos 5.000 a 39.000 pies. Los vientos cortantes que no les favorecen para el desarrollo. Es el pronóstico: viento cortante muy fuerte en la zona principal de desarrollo de los ciclones de agosto y septiembre. Entonces, también los años análogos, rápidamente, en el año 1965 coincidió con un niño, 10 ciclones nombrados. Ahí ustedes ven en el mapa, no hubo acercamiento a las islas del Caribe, a las principales islas del Caribe. Entonces, en el 82, 6 ciclones, 2 huracanes, uno intenso. Tampoco tuvimos ahí, prácticamente el Caribe estuvo sin actividad ciclónica. En el 87, 7 ciclones nombrados, 3 huracanes, un intenso. Pero ahí tuvimos algo. El huracán Emily tocó el suroeste de la República Dominicana. En el 97, un niño, recuerdo que hubo una gran sequía aquí en la República Dominicana, 8 ciclones tropicales nombrados. Fíjense, tampoco tuvimos amenaza en el Caribe de ciclones con ese niño del 97. En 2009 tuvimos una amenaza, pero se debilitó, fue la tormenta tropical Erika. Esa se disipó al sur. Entonces, otro año análogo es el 2015. Nuevamente, como se repiten cada 6 años los nombres de los ciclones, en el 2015 tuvimos Erika de nuevo, pero se disipó al sur de una isla que tenemos ahí al sureste que se llama la isla Saona. Entonces, estas son las agencias, eso también sale en todos los medios. Se redujo bastante el último pronóstico de la Universidad de Colorado. Hay que descontar ya de esos 9 que se esperan ahora, ya a Arthur y a Berta, que se formaron. Y tenemos aquí los nombres de los ciclones tropicales para este año. Ven que tengo tachado a Arthur, Berta, Cristóbal, Dolly, Edward, Faye, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josefín, Kyle, Lía, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. Algo muy importante, muchas veces las personas creen que se van a formar todos. No, esa es la lista disponible, porque no, a veces nada más se forman 7, pueden formarse como 11, 12, 14.4 es la media de acuerdo a la estadística. Y hay una lista complementaria fija por si acaso se terminan o se agotan los nombres de los ciclones tropicales de ese año. Y nada, como conclusiones, los servicios meteorológicos de nuestra región siempre están coordinando con el Centro Nacional de Huracanes, vigilando estos sistemas. Pero lo más importante es siempre estar atento a los boletines oficiales. Es importante no bajar la guardia con eso de temporada poco activa y activa. San Zenón en el año 1930 es un buen ejemplo. Y repasando los años análogos, Emily fue una amenaza para el país. Tuvimos a Emily y una amenaza de ciclón tropical. Y si vemos los años análogos, dándonos cuenta de algunas cosas, el desplazamiento de ciclones se produce inclusive en el lejano Atlántico Norte. Eso significa atención a la península ibérica y otras zonas del este de Europa. Y aunque no se espera un impacto directo, siempre es bueno conocer que si su zona está bajo alerta o aviso. El niño o la niña o las condiciones neutras no es solamente lo que se toma muy en cuenta. Ustedes saben que para hacer esas predicciones
se toman en cuenta muchas variables, como mencioné, los vientos cortantes, la temperatura de la superficie del mar, está la oscilación del Atlántico Norte, la oscilación multidecadal y otras variables. Hay que también estar pendiente que se están produciendo las intensificaciones rápidas y eso nos obliga a cambiar mucho la forma de pensar. Inclusive yo siempre recomiendo que también debe revisarse y hacerse ajustes a nuestros protocolos. Nada, dejo eso ahí, eso es la forma de que me puedan contactar, mis redes sociales, la página web de nuestra oficina, donde siempre se publican todo este tipo de información. Muchas gracias por la atención y nada, abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Miguel. Realmente muy ilustrativa tu presentación, este raconto histórico. Y bueno, y cuáles son las perspectivas que tenemos con respecto al Niño y la temporada. Me quedan algunas preguntas que las voy a poner por el chat y ya también les pido al resto de los participantes que hagan sus consultas a través del chat. Me preocupa mucho esto que estabas diciendo con respecto a los protocolos y cuánto se trabaja la prevención ya teniendo la información tan acabada, ¿verdad? De lo que pueda ocurrir, más allá de los nombres, que ya tenemos los nombres, cómo se prepara la población para esto. Te agradecemos, Miguel querido, y vamos a tener después un tiempo de cruce de preguntas y de respuestas. Le voy a dar el paso a Mauricio, no sé si tiene ya sí. Mauricio, vamos a sacar la presentación, Miguel, la tuya. Muy bien, Y te voy compartiendo. para que pueda compartir y mientras tanto voy a contarles. Graciela, disculpa, Sí. ya la mía está afuera, ¿no? Sí, está afuera, sí, sí. Ya está Okay, afuera. perfecto, Perfecto. Está afuera, Miguel, Vamos sí. Gracias, Miguel. Vamos a presentar a Mauricio, aunque ya sé que muchos lo conocen, no solo en México, sino también en España. Así que le damos paso. Él su presentación es Huracanes de rápida intensificación, retos actuales en la predicción. El doctor Mauricio López Reyes, de la Universidad de Guadalajara y directivo de Geosmet. Él es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el máster en meteorología y geofísica. Es licenciado en física por la Universidad de Guadalajara. Él es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, desarrolla investigación en dinámica atmosférica, ciclones tropicales, predictibilidad meteorológica y aplicaciones de la meteorología al sector productivo. Es autor de publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto y participa en proyectos internacionales sobre predicción del tiempo y el clima. En 2025 recibió la Medalla al Mérito Climático, Severo Díaz Galindo, y el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Además dirige Geosmet, una consultora mexicana especializada en soluciones meteorológicas y climáticas para los sectores agroindustrial, energético, logístico e industrial en México y Latinoamérica. Desde allí impulsa modelos numéricos de alta resolución, inteligencia meteorológica y herramientas de apoyo para la toma de decisiones frente al cambio climático. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Te dejamos la cámara y la voz toda tuya. Adelante.
Muchas gracias y buenas tardes, noches para los colegas de España, buenos días, medios días para los que estamos por acá en América. Y bueno, quiero agradecer muchísimo la recomendación de mi ex profesor, el doctor Omar García, que fue mi profesor en la Universidad de Guadalajara, también del maestro Leodegario por la invitación. Y desde luego a los amigos que tengo en España, de la AME, a los profesores que también por aquí están algunos, la verdad que estoy muy contento de poder compartir parte del trabajo que hemos estado realizando y agradecer también a mis directores de tesis. El año pasado presenté mi tesis y por aquí estaba mi directora también, la doctora María Luisa Martín y Juan Jesús González, que seguramente lo conocen todos por allá en España. Bueno, después de los agradecimientos, la presentación de mi trabajo que les quiero mostrar el día de hoy tiene que ver con, ya lo mencionaba en la ponencia previa, los huracanes de rápida intensificación. Y es que este es uno de los problemas más candentes, más también hasta cierto punto controversiales y más importantes, diría yo, para la población en general, sobre todo los que viven en la costa, porque es un reto realmente muy grande el poder predecir bien estos sistemas meteorológicos. Ya veremos por qué es un reto. Y también les voy a presentar, además de toda esta introducción y contexto alrededor de los huracanes de rápida intensificación, el resultado de un trabajo que se publicó a principios de este año en Weather and Climate Dynamics. Fue resultado de un trabajo de mi tesis doctoral y tiene que ver precisamente con una parte de los mecanismos que influyen en la rápida intensificación de un huracán que afectó a México en el 2024. Dividí por actos la charla. El primer acto me lo voy a pasar muy, muy rápido porque ya el compañero anterior lo dijo prácticamente todo, lo dijo muy bien. Entonces, básicamente, por no brincarme las diapositivas sin decir nada, voy a estar comentando algunas cositas básicas. Siempre me gusta cuando estamos haciendo el pronóstico, tengo la fortuna de ser meteorólogo operativo también o sea, pronosticador y también investigador. Y hay una dualidad ahí entre los meteorólogos, porque muchas veces lo que está en papers, aplicarlo al pronóstico operativo es complicadísimo, porque desmenuzar o utilizar ese conocimiento de frontera en algo muy práctico como es hacer el pronóstico diario o el pronóstico semanal se vuelve una completa locura porque es una investigación a muy corto plazo la que tenemos que hacer o la que tienen que hacer los meteorólogos operativos. Y siempre tengo esta anécdota muy presente de Richardson, la famosa fábrica del tiempo, que ahorita esa fábrica del tiempo ya no está pensada como Richardson lo soñó, con un montón de personas haciendo cálculos, y que él decía, si tuviera a muchas personas haciendo cálculos, yo podría predecir el comportamiento de la atmósfera. Entonces, la famosa imagen de Richardson, que después se hizo realidad, fue un profeta. Después llegó la computadora y ahora con la inteligencia artificial, pues podemos procesar un montón de datos en muy poco tiempo. Y yo creo que el problema ya no es la cantidad de datos, ahora es la inteligencia natural de nosotros, que muchas veces no está a la altura de la cantidad de datos que tenemos. La llegada de la computadora sin duda que marcó un hito. Y la meteorología es una ciencia milenaria desde el punto de vista artesanal, vamos a decirlo de esa forma, pero a partir de la época de las observaciones, del satélite, de la computadora y de las supercomputadoras, es que la meteorología ha cobrado un papel más de ciencia, no exacta, pero sí más de ciencia formal que de ciencia empírica o de observación. Entonces, hace alusión esta diapositiva a todas esas herramientas con las que cuenta actualmente la meteorología para entender la gran incertidumbre que rodea a los huracanes de rápida intensificación. Siempre tenemos que tener muy presente el descubrimiento del caos, los sistemas caóticos no lineales propuestos por un meteorólogo, por Edward Lorenz, y que están resumidos en su atractor, en donde prácticamente todos sabemos que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales o en los parámetros de inicialización o las parametrizaciones en los modelos pueden generar resultados completamente diferentes.
Les comento, los que han tenido la oportunidad de trabajar con modelos mesoescalares y hacer experimentos con el WRF, con el Harmony, saben que lograr reproducir un evento es complicadísimo porque tú puedes tener prácticamente el mismo setup, la misma configuración, pero si cambia un parámetro, si cambia la resolución, el número de niveles verticales, la parametrización, el resultado se va a volver completamente distinto. Y eso que el WRF normalmente lo usamos a posteriori para hacer estudios. Ahora, si lo hacemos sobre la marcha para hacer pronósticos, se vuelve muy complicado poder distinguir entre la ficción de un pronóstico y un pronóstico que realmente se puede concretar en realidad. Les pongo esta figurita nada más para centrarnos en la escala meteorológica que nos corresponde. Sabemos que hay un montón de escalas, desde la micro hasta la sinóptica, y los ciclones tropicales van a tener la particularidad de que están embebidos dentro de todas estas escalas. Es decir, un ciclón tropical, sobre todo la intensificación, va a ser un problema multiescala, en donde hay procesos de convección muy pequeños de capa límite que tienen que ver con la micrometeorología, pero también hay agentes de escala sinóptica que te pueden forzar, que te pueden ayudar a que se desencadene un proceso de rápida intensificación o no. Entonces, esto va a ser importante y también quedarnos con la idea de que los pronósticos de ciclones tropicales son buenos, tienen skill, tienen habilidad, eh, práctica real a muy corto plazo y a corto plazo. El GFS, el europeo, cualquier modelo que te resuelva 15, 16 días, sabemos que lo que diga a partir del día 7 es ficción. Te puede formar un huracán y puede desembocar el día 14 en ser una bestia. Y lamentablemente eso en manos de los medios de comunicación es un peligro enorme. ¿Por qué? Porque todo el mundo se cree meteorólogo, todo el mundo es presidente, director de la selección de fútbol de su país, ahora sobre todo con el mundial, y meteorólogo. Entonces, si toda esta información está al alcance de periodistas y de personas que a lo mejor no tienen la pericia o la responsabilidad profesional de analizar bien la información, puede ser un caos, y de hecho ya lo es. Así que los pronósticos a mediano plazo y subestacionales están muy bien, están perfectos, pero son académicos. Ya lo hemos visto. Se esperaba una temporada muy, muy activa como nunca. No quiere decir que no vaya a ser. Probablemente ahora agosto, septiembre y octubre sea mucho más activo, pero ¿qué piensa la población en este momento? En este momento la población dice, mira, nunca le atinan. Dijeron que huracanes como nunca, que no sé cuánto, que el super niño, que el niño Godzilla. No es que no vaya a ocurrir, sino es que mediáticamente la información está mal comunicada, y eso es muy importante cuando hablamos de estos temas meteorológicos. Aquí básicamente el resumen que les acabo de comentar para no meterme en más detalles, la era satelital, y en lo que quiero llegar es aquí a lo último, que estamos ahorita en este cambio de paradigma de cómo hacer un pronóstico, si sigue siendo físico, dinámico el pronóstico, o si ya podemos entrarle a cosas de inteligencia artificial que, aunque no son causales, pueden dar buenos resultados. Entonces, lo dejo ahí como pregunta. Los pronósticos han surtido han mejorado muchísimo los últimos años. Aquí se ven las gráficas en donde sabemos que siempre han sido los mejores los pronósticos en el hemisferio norte que en el sur. Actualmente ya la brecha es muy pequeña por la cantidad de observaciones que hay, y me quiero centrar en esto. Este es el reporte oficial del Centro Nacional de Huracanes de cómo han mejorado o cómo se han reducido los errores de trayectoria y de intensidad a lo largo del tiempo, desde que el NHC va llevando esta verificación anual. Y quiero que se fijen que en la trayectoria, en la cuenca del Atlántico, prácticamente los pronósticos desde 24 hasta 120 horas tienen una pendiente negativa, y significa que hay mejoras consistentes en el tiempo en la trayectoria. En el Pacífico también. Fíjense cómo también tenemos un aumento, una disminución en el error o aumento en la exactitud de los modelos. Y esto lo dice el doctor Lixion, al cual le agradezco también la cortesía de pasarme algunas gráficas. Decía el doctor Lixion, somos víctimas de nuestro propio éxito, porque a partir de que tenemos más datos y vamos mejorando en los modelos, el compromiso de hacer un mejor pronóstico es mayor. Pero vean qué pasa con el pronóstico oficial de intensidad. El anterior era de trayectoria. Vamos con el de intensidad. Sí, si uno lo ve
desde muy lejos de la pantalla, si uno se retira 10 metros, va a ver que hay una ligera tendencia a la baja, pero hay muchas fluctuaciones intermedias en el desempeño o en el error que van manifestando los pronósticos de intensidad. Esto es en el Atlántico, esto es en el Pacífico. Es más, de hecho, en los últimos años no se ve una tendencia clara de que los pronósticos de intensidad estén mejorando respecto de, por ejemplo, los años 2000, 2010. No quiere decir que estén empeorando, significa que tal vez, los reportes oficiales o los pronósticos oficiales que estamos haciendo tienen otros factores, cambios generacionales, a lo mejor hay meteorólogos senior que están saliendo, los modelos que se le están metiendo un montón de parámetros, un montón de resolución, modelos de inteligencia artificial que tal vez van mucho más rápido de la capacidad que tenemos nosotros de ir asimilando y de ir procesando y reportando eso en pronósticos. Ahora, acto número 2. Lo que sabemos bien y no tan bien de los ciclones tropicales. Hay que distinguir, tenemos fundamentalmente 3 tipos de ciclones: los tropicales, los extratropicales y los subtropicales. Todos en el hemisferio norte tienen un giro ciclónico en contra de las manecillas del reloj, el centro es una baja presión, están asociados con tiempo lluvioso, viento intenso en superficie, pero los extratropicales, el viento más intenso lo van a tener en altura. Además que los extratropicales pues son asimétricos, no tienen una simetría pues, casi circular como los tropicales, van a tener algún sistema frontal y van a estar compuestos ya por gradientes de temperatura y de densidad, que es justamente lo que se le conoce como baroclinicidad. Y luego tenemos los subtropicales, que va a ser un mix, o también se le llaman ciclones híbridos entre los tropicales y extratropicales. Nosotros nos vamos a centrar en la rápida intensificación de los ciclones tropicales. Es la morfología, esto lo explicaba el compañero previamente. Básicamente es una máquina de aspirar agua, es una máquina de aspirar vapor, condensarlo y liberar calor latente para que el sistema se pueda hacer autosustentable, lógicamente con convergencia en superficie y divergencia en altura para que el sistema no colapse, ¿no? Para que no se tape el sistema. ¿Qué controla la intensidad de un ciclón? A grandes rasgos y a nivel muy divulgativo y también a nivel esencial, la temperatura elevada del mar, arriba de 26,5, 27 grados Celsius, no es lo más importante. Sí es importante la temperatura, pero hay que saber cuánta materia con esa temperatura tenemos. Ese es el contenido de calor oceánico, es decir, qué tan profundo tenemos esa isoterma de altas temperaturas para que haya mucho combustible para el ciclón, alta humedad en niveles medios y bajos, sobre todo bajos y medios, para que pueda tener mucha convergencia de humedad, baja cizalladura vertical del viento para que el ciclón logre formar una estructura bastante organizada verticalmente y no disipe energía. Y esto es lo más importante para la rápida intensificación: un buen acoplamiento entre las diferentes escalas, la micro, la meso, la sinóptica y todas las intermedias que pueda haber. ¿Por qué ese acoplamiento es importante? Si no fuera importante, tuviéramos huracanes todo el tiempo. A ver, temperatura del mar alta, no, pues sí, cizalladura baja, sí, humedad, sí hay. ¿Por qué no hay un huracán ahorita aquí y otro acá y otro acá? Porque se necesita un buen acoplamiento entre diferentes escalas espaciales para que se pueda producir y sostener el vórtice. Entonces, eso va a ser importantísimo. Aquí les pongo las escalas que más afectan la intensificación de un ciclón tropical. Primero, la escala convectiva, la microescala. Es muy importante tener gérmenes ahí de convección intensa, por eso las ondas tropicales son importantes. La pared del ojo va a ser muy importante, el A-wall, porque ahí vamos a tener movimientos ascendentes muy intensos y ahí se va a concentrar el momento angular y es lo que nos va a aumentar el spin. La circulación amplia del ciclón y su relación con el ambiente sinóptico, vaguadas, dorsales, el jet, etcétera, y desde luego el océano como una escala a nivel de cuenca. Teniendo estos ingredientes en mente, les quiero exponer en estos últimos 7, 8 minutos, lo que pasó con un huracán muy importante para México en el 2014, que fue el huracán Lidia, que impactó el estado de Jalisco, en particular un poco al sur de Puerto Vallarta, un destino turístico importante, y tuve la suerte de que me tocó estar como meteorólogo pronosticador en ese huracán, el cual tuvo una altísima incertidumbre en trayectoria y también en intensidad.
Comienzo con la definición de rápida intensificación. El NHC lo define como un aumento en 24 horas de más o menos 55-56 kilómetros por hora. Si un ciclón tropical tiene un aumento en 24 horas de esa magnitud o superior, ya se cataloga como un huracán de rápida intensificación. Desde luego que todo el mundo reconoce esta imagen de satélite que les estoy poniendo, Otis, un huracán sin precedentes en el 2024 también. Y nada más para ilustrar, del lado derecho tenemos lo que daban los modelos de pronóstico. O sea, daban que a lo mejor llegaba a un huracán categoría 1 con 24 horas de anticipación, y lo que realmente sucedió fue que en menos de 18 horas pasó de huracán categoría 1 a un huracán categoría 5, y es fecha que no he visto, a lo mejor no he buscado bien, un artículo que dé al clavo, ¿no? Y creo que no lo va a dar. ¿Por qué? Porque faltaron observaciones. Probablemente sea uno de los problemas importantes. Faltaron observaciones para poder nutrir bien a los modelos, y además fue un huracán pequeño. Y al ser un huracán pequeño, esa interacción en las escalas pues tuvo una dimensión más pequeña. ¿Qué pasa con el huracán Lidia? Esta es la imagen del Servicio Meteorológico Nacional del huracán Lidia cuando empezó su proceso de intensificación rápida. Esta imagen es muy sugerente. Cualquier meteorólogo operativo logra distinguir aquí varias cosas. Una, lógicamente, el ciclón tropical. Dos, el jet. Ve ahí el arrastre de nubes altas que atraviesa el centro norte del país. Y tres, aire seco. Aire seco en la parte izquierda del ciclón tropical asociado con una vaguada en niveles medios y en niveles altos. Entonces, la motivación fue, a ver, este huracán, ¿por qué tuvo tanta incertidumbre para poder pronosticar su rápida intensificación? También la trayectoria. Entonces, indagamos un poco y nos dimos cuenta que efectivamente había una vaguada muy profunda, muy anómala para esa temporada del año en el Pacífico con el evento El Niño. Entonces, si se dan cuenta, en los dos paneles, en el de la izquierda y en la derecha, ven la anomalía de altura geopotencial en 250 y 500 hectopascales, y se ve claramente que había una vaguada en niveles altos, y también había una anomalía de altura geopotencial sugiriendo una vaguada en niveles medios de la atmósfera. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, como no teníamos en esa zona muchos datos y no queríamos hacer un artículo muy aplicable para el pronosticador, la realidad en México es que no contamos con modelos de alta resolución operativos y que estén siempre funcionando, más bien son de investigación. ¿Qué pasa? Que bueno, dijimos, vamos a utilizar las bondades que nos dan los modelos por conjuntos para abusar de la propia incertidumbre del sistema y tratar de utilizarla a nuestro favor para ver qué factores pudieron haber sido los determinantes. De manera que el sistema, nuestro artículo se basó en utilizar el modelo de predicción por conjuntos europeo en varias salidas. Ya saben, tiene 50 miembros. En este entonces me parece que la resolución todavía era de 0.25, no, ya era de 0.1 grados para todos los miembros, así que fue bastante buena la resolución, y lo utilizamos para hacer algunos cálculos de variables dinámicas. Se preguntarán, ¿por qué variables dinámicas? Porque aquí estábamos estudiando o pretendiendo estudiar la interacción entre el ciclón y el flujo medio, en este caso, la vaguada que estaba por ahí, metiendo mucha incertidumbre. Entonces, bueno, tenemos por aquí algunos de los parámetros que vamos a estar viendo. Algunos me los voy a pasar muy rápido y me voy a quedar solamente con la idea central. Esto que están observando son todas las trayectorias que representó nuestro análisis del EPS, del modelo de predicción por conjuntos europeo, y el best track es el que ven en color negro. Si se dan cuenta, había alta dispersión, pero todos coincidían en un patrón de recurva. Todos coincidían que iba a virar hacia México, más o menos a una latitud de 18-19 grados norte. ¿Por qué creen? Claro, venía la vaguada e iba a arrastrar al sistema. La pregunta es, ¿la vaguada iba a inducir un ambiente favorable o desfavorable para la intensificación del ciclón? Algunos de esos miembros del modelo estaban mostrando que el huracán no se iba a intensificar absolutamente nada, vean de color azul. Daban que el ciclón se iba a mantener con una presión arriba de 990 hectopascales, pero otros sí daban una caída brutal
en la presión central. Entonces, misma simulación, misma inicialización, mejor dicho, con diferentes condiciones iniciales, nos daban escenarios completamente distintos. Creo que ya se están imaginando lo que hicimos. Analizamos los miembros que intensificaron al ciclón más rápido, los miembros que intensificaron menos al ciclón y contrastamos cuáles eran las diferencias dinámicas. Alguien se podrá estar preguntando, ¿y qué onda con la temperatura? A lo mejor la temperatura era un factor determinante. Pues hicimos precisamente primero el análisis de la temperatura de la superficie del mar, no había cambio. Tanto los miembros RI de rápida intensificación como los de no rápida intensificación no mostraban cambios estadísticamente significativos en la SST, tampoco en la potential intensity, un concepto para medir el ambiente hasta dónde puede llevar al ciclón tropical para intensificarse. Entonces, fíjense que prácticamente ambos conjuntos, RI y no RI, no mostraban diferencias y nada más eran estadísticamente significativas ya muy adelante en el tiempo, ya cuando el huracán prácticamente ya no estaba en una etapa crítica de intensificación. Analizamos qué estaba pasando con las vaguadas, con la vaguada en niveles medios y niveles altos, y hay que centrarnos únicamente en la última figura, en la que está más grande. Con color rojo se ve la vaguada asociada a la rápida intensificación, al clúster, al grupo de los miembros que vio la rápida intensificación. Y se observa que estaba mucho más al sur, aproximadamente 500 kilómetros más al sur, y además de que estaba más al sur, estaba más profunda. Entonces ya nos estaba dando una señal. La vaguada tuvo que ver en esa rápida intensificación. Una métrica que calculamos es el FC, el flujo eddy de momento, y esta métrica establece, ha sido muy utilizada por Di María, etcétera, establece que valores arriba de 10 metros por segundo por día indican que el entorno, la vaguada, está canalizando momento angular hacia el ciclón tropical y el ciclón tropical lo está utilizando para estrechar el ojo y aumentar la circulación primaria y también la circulación secundaria, ¿no? Los movimientos ascendentes. Entonces, aquí se ve claramente que los miembros de rápida intensificación pues tuvieron diferencias estadísticamente significativas justo cuando estaba ocurriendo la rápida intensificación. Algunos parámetros que analizamos diagnósticos, el viento agiostrófico, me lo paso rapidito, pero se los comento nada más, que también mostró diferencias, un mayor viento agiostrófico asociado a la vaguada, y esto está asociado con más divergencia en niveles altos, por lo tanto más succión de arriba para abajo. También el forzamiento de Trenberth, no entro en el detalle, básicamente el forzamiento de Trenberth me dice si a partir de la aproximación cuasi geostrófica, me dice si la atmósfera en ese momento me está induciendo un forzamiento baroclino, asociado en este caso a la vaguada, y por lo tanto, si voy a tener ascensos de aire. Y resulta que aunque estamos en latitudes tropicales, más o menos a 23, 24 grados norte aquí en el estudio, había un forzamiento de Trenberth mucho más alto en el grupo de ciclones de rápida intensificación que los que no lo fueron. Y para terminar, algunas variables centradas en la tormenta. La primera, la temperatura potencial. Esta es clave. Lo que observan aquí, el centro del circulito es el ojo del huracán Lidia. Entonces lo que observan con color azul es la huella de donde se encuentra la vaguada. Vean que en el que se intensificó rápido, sí que tenemos la vaguada mucho más cercana al centro del ciclón, y en el que se intensificó en el grupo más leve, menos tasa de intensificación, la vaguada estaba mucho más alta, consistente con las métricas anteriores, sobre todo con el flujo eddy de momento. Además, esa cercanía de la vaguada con el huracán generó esta huella de diferencias de divergencia en altura. Es decir, esa divergencia alta en altura se debe al huracán o se debe a la vaguada. Entonces, con esta métrica y con la serie temporal que les voy a mostrar enseguida, nos dimos cuenta que se debía a la vaguada que estaba metiendo divergencia en altura, y eso forzó al ciclón tropical a que se intensificara más.
Y finalmente, bueno, en la cizalladura no hay cambios tan importantes en cuanto a magnitud, pero sí en cuanto al patrón. Y la humedad relativa se ve que está mucho más alta y concentrada en el grupo de rápida intensificación. Vean cómo el núcleo, esta es la diferencia entre el más intenso y el menos intenso, vean cómo el núcleo estaba mucho más intenso de respecto del grupo de menor intensificación. Entonces, la vaguada apretó, ayudó de alguna manera a que se apretara el ciclón por ese flujo eddy de momento, se apretó, concentró la humedad y eso ayudó a que siguiera el ciclo de realimentación. Es básicamente lo que les platiqué, esto mismo, pero en serie temporal, nada más para ver si las diferencias eran estadísticamente significativas y nos dimos cuenta que en la divergencia sí, desde antes de la rápida intensificación. Por lo tanto, esto sugiere que esa diferencia en la divergencia de altura no era del huracán, era proveída por la vaguada, lo que estimuló y detonó la rápida intensificación. A manera de resumen y para terminar, este es el esquema conceptual al que llegamos como conclusión en el grupo de investigación. Quiero mencionar que en este paper estuvo participando mi directora, María Luisa Martín Pérez, Juan Jesús, Juanje también, y Carlos Calvo, y un servidor. Y llegamos a esta conclusión. Lo que observamos aquí es antes de la rápida intensificación, justo antes de la rápida intensificación y durante la rápida intensificación. ¿Qué es lo más sobresaliente? Sobre todo lo que les mencionaba, la llegada de la vaguada que ventiló, aumentó la divergencia en altura, ayudando a que el ciclón se pudiera organizar en niveles bajos y en niveles medios, desde luego una SST muy alta en ese momento. La anomalía de temperatura de la superficie era de 1.52 grados por arriba de lo normal. Fue un factor necesario, pero no suficiente la SST. Después teníamos que toda esa humedad que llegaba por la superficie se fue concentrando en el centro, entró en fase con la zona de divergencia en altura, identificada por el forzamiento de Trenberg. Entonces teníamos un canal perfecto de entrada, flujo de energía en superficie. Eso fortalecía la circulación secundaria, más convección, aislaba de la cizalladura la pared del ojo y arriba teníamos un excelente ventilador que me sacaba todo el aire excedente, ¿no? Entonces había un flujo perfecto entre dinámica y termodinámica, una situación que podemos decir como que hicieron un match perfecto. Este artículo lo pueden encontrar bajo el nombre Dynamic Forcing Behind Hurricane Lyria's Rapid Intensification. Está en Weather and Climate Dynamics. Y bueno, ahí podrán ver un poquito más con detalle la metodología que se utilizó. No la mencioné tan a fondo porque a lo mejor es medio aburrido decir la metodología si no es estrictamente necesario. Y como comentarios finales, la rápida intensificación es uno de los problemas más candentes dentro de la meteorología tropical y lo seguirá siendo. Cito nuevamente al doctor Lixion, somos víctima de nuestro propio éxito, hemos mejorado mucho, por lo tanto cada vez se nos exige más y tenemos que responder, creo que a la altura, ¿no? Además de que quiero mencionar rápido que en el grupo en el que colaboro con la doctora María Luisa, con Marisa, tal vez la conocen más bien así, y Juanje, justamente ellos están trabajando sobre cómo aumenta la frecuencia y la intensidad de las transiciones tropicales bajo escenarios de cambio climático y que afectan o pueden afectar la península ibérica. Entonces, está muy relacionado también con lo que se está aplicando y trabajando en Iberia. Y último comentario. En México tenemos que apostar más por modelación de alta resolución. Sabemos que se requiere más observación para asimilar también datos y poder nutrir los modelos, más cómputo, pero la técnica de ensembles es bastante buena para poder tener una radiografía de la incertidumbre que tiene la predicción y con este estudio logramos de alguna manera demostrar esa utilidad que tiene para no minimizar ningún evento por más raro que parezca que se pueda intensificar el huracán. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a
la AME, a la OMAC, al FLISMET por la invitación y si hay alguna pregunta y tiempo, que no sé si me comí un poquito de tiempo, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Estuviste bien de tiempo. En realidad los dos estuvieron muy bien. Le voy a pedir a Miguel que prenda su cámara, por favor, así leemos. Vamos a iniciar, Mauricio, con las preguntas que le hicieron a Miguel, porque debo decir que tenés tu club de fans acá, así que sin duda vas a tener muchos mensajes de gente que te conoce y te quiere mucho, por lo que se ve. Gracias. Miguel, muchísimas gracias. Te voy a leer la primera. Dice, Campuzano, muy interesante y útil tu conferencia. Y la pregunta, si pudieras comentar brevemente cómo están repercutiendo las benditas redes sociales en la información confiable en tu país y cómo están enfrentando esta situación. Así que en todos los países, ¿no? Sí, bueno, gracias. Ante todo, felicitar a Mauricio. Conozco a México, he ido bastantes veces allá y grandes amigos tengo por allá. Bueno, mire, el tema de las redes sociales, yo además de participar en el Comité de Huracanes, participo también representando a la directora en la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Caribe y Sudamérica. Entonces, ese es un tema que está abierto y es latente, es un problema que todos estamos buscando soluciones. Sin embargo, cada país va haciendo los ajustes y hace unos años, en el caso de República Dominicana, el Instituto Dominicano de Meteorología tiene un equipo dedicado con periodistas, es un departamento de relaciones públicas y comunicaciones, porque hay que estar claro, los meteorólogos no sabemos de redes sociales, eso tiene toda una forma de hablar que es muy diferente a lo que hemos hecho siempre. Y entonces eso nos ha ayudado a avanzar un poco y hay una táctica que hemos adoptado. Nosotros tenemos canal YouTube, tenemos Instagram, tenemos Twitter y la página web que siempre la hemos tenido. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos siendo más agresivos y eso ha desactivado un poco que se estén comentando tantas cosas que no son reales, porque como decía alguien por ahí por el chat, todo el mundo quiere opinar en un momento y la meteorología está en el día a día. Y la meteorología, el clima está en el día a día y es una noticia día a día. Entonces, los pronósticos que mencionó, los subestacionales que mencionó Mauricio, esos son pronósticos que también están ayudando bastante porque están siendo muy buenos como va avanzando la modelización numérica. Y entonces ya uno se lanza a que antes de que vengan a hablar ese tipo de cuestiones, pues uno da un parecer con muchos días de antelación de lo que puede ocurrir en el territorio dominicano. Y esto inclusive ayuda a las instituciones de protección civil a tomar decisiones con más tiempo. Muchas gracias, Miguel. Sigo una pregunta de Mario Cafera. Pregunta sobre lo de la rápida intensificación, si se percibe como algo nuevo. Y veo acá, vuelvo a preguntar si el problema de la rápida intensificación es algo nuevo debido al cambio climático o debido al éxito de las predicciones actuales. Ya, gracias por la pregunta. Muy interesante y va en el sentido de lo que Miguel comentaba. Hay estudios, ciertamente, que han comparado dos periodos. Han comparado el periodo de 1971 a 1995 y después el periodo más reciente, y se han encontrado con un aumento en el número de ciclones tropicales que experimentan una tasa de intensificación alta. La pendiente, o sea, el aumento es muy pequeño, pero sí se han dado cuenta que hay una mayor proporción de ciclones tropicales que presentan una rápida intensificación. No significa que hay más ciclones tropicales, sino que dentro de los que hay, más o menos es estable la cantidad
hay una ligera proporción más alta que superan este umbral de los 56 kilómetros por hora por día. Sin embargo, aquí hay un sin embargo muy grande, y es que el periodo de tiempo de data es relativamente pequeño, ¿no? Es relativamente pequeño, estamos hablando de la década de los 70 para acá, y muy probablemente esté metida una variabilidad interna, hay un ciclo interno de variabilidad. No quiero decir que no, forzado o estimulado por el aumento en la temperatura del planeta, seguramente sí. Es más, es lógico pensar, si está aumentando la temperatura de los océanos, pues hay más calor disponible para el ciclón tropical. Entonces, yo creo que no es buscar un solo factor, sino analizarlo multidimensionalmente. Y además, lo que decía Miguel, las redes sociales. Ahora puede estar ocurriendo un huracán muy intenso, de rápida intensificación en cualquier otra parte del mundo y te enteras al instante. Te enteras al instante por las redes, porque tienes teledetección en todos lados, y seguramente antes te enterabas si conocías a alguien de allá y al tiempo, y si no, ni te enterabas, y eso puede dar la percepción de que es un problema solo de la actualidad y que hace 30 años era muy raro. Pero es como ponerlo desde diferentes ópticas. Al menos es mi punto de vista. No niego lo que dice la reunión de expertos de ciclones tropicales, que por cierto, Juanje formó parte de ese panel de discusión, creo que hace 2 o 3 años, y una de las conclusiones que llegaron era precisamente esta, que cuando la tendencia se ve que sí hay una mayor proporción de RI, y que también la tasa de intensificación no solo es que sea mayor la proporción, sino que la tasa de intensificación es más alta. O sea que el huracán, que se intensifica rápido actualmente, se puede intensificar todavía más rápido de lo que se hacían en este periodo de tiempo limitado de poco más de 45 o 50 años. Miguel, ¿algo para agregar? No te dejo nada para agregar. Está El silenciado. micro. Miguel, No, no, excelente explicación, Mauricio. Fíjate, solamente agregar que tuve la gran oportunidad en el año 2007 de estar presente en una reunión del IPCC. Y lo que tú acabas de decir, es decir, no es que el número de ciclones tropicales ha aumentado, porque se ha incrementado un poco en los últimos años. Sin embargo, sí se decía todo el tiempo que debido a las altas temperaturas de los océanos, era muy probable que tuviéramos huracanes demasiado intensos, muy intensos y rápidos. Y ahí ya mencionaba yo en mi presentación el tema de los protocolos. No es lo mismo prepararse para un huracán categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 o 5. Tienen diferentes niveles de preparación a nivel de emergencia. Entonces, el tema es, imagínese usted, eso que pasó con Otis, de Libia no conocía mucho, pero de Otis, Otis fue, me parece que fue de tormenta, en unas 12 horas, saltó al llegar a impactar como un categoría 5. Entonces, imagínese usted se preparó para un huracán categoría 2 tal vez, o quizá como un categoría 1. Pero entonces el mensaje que yo quiero dejar es el siguiente. En estos tiempos que tenemos esos incrementos rápidos de los huracanes, entonces las instituciones tienen que prepararse para el escenario peor. Hablemos, mejor dicho, un plus. Si es un categoría 4 que estamos esperando, vámonos a preparar para un 5 y no perdemos nada. Pero el truco está en que hay mayor inversión en la prevención, pero al final nosotros vamos a reducir los gastos en respuesta. Muchas gracias, Miguel. A ver, este para los dos. Creo que de Diamartino Enríquez. Creo que la IA podrá ser mejor en un clima normal, pero con el cambio climático en que el sistema se encuentra en territorio desconocido, dudo mucho que los modelos de inteligencia artificial consigan reproducir esas nuevas condiciones de las cuales no tienen memoria. ¿Qué creen sobre esto?
A ver, ¿quién Mauricio, agarra el guante? Bueno, usted mencionó y tocó el tema. bueno, yo creo, sin ser especialista ni mucho menos en IA, yo creo que, bueno, como la IA se entrena y se entrena con datos, con series históricas y se verifica después para poder hacer las relaciones, ¿no? Y buscar patrones. Claro, definitivamente que uno pensaría que funcionaría mejor cuando tienes una buena data ya probada, y si en el futuro pues, hay incertidumbre entre los diferentes escenarios que podrían suceder, seguramente que esa incertidumbre se traslada también a lo que la IA pueda generar, ¿no? La verdad que no me atrevería a decir más al respecto, ¿no? Porque no conozco. Bueno, he oído ya hablar en diferentes discusiones sobre la IA y el tema es el siguiente. Yo quiero citar un ejemplo. El Caribe, donde nos encontramos. Caribe y bueno, parte de los países africanos. La IA se alimenta de datas históricas, datas que tienen que tener un buen control de calidad primero. Igual, si el Caribe desde los años 90 ha peleado mucho en la región para aumentar la densidad de las redes de estaciones. Eso para poner un ejemplo. Entonces, y como decía Diamantino, en lo desconocido va a ser difícil. Yo quiero traducir esto donde no tengamos muchos datos, no tengamos muchos datos históricos, la IA va a fallar. Este año pasado, con el huracán Melissa, el pronóstico de trayectoria trabajaron con la inteligencia artificial y dio muy buen resultado. Pero además de eso, hace muchos años que los modelos tradicionales vamos teniendo muchas mejoras en la trayectoria. Ahora, ¿dónde está el problema más fuerte? Que los mismos modelos tradicionales todavía tienen un gran número de una gran incertidumbre en el caso de la intensidad que tú lo explicabas. Las fluctuaciones que hay para poder hacer un buen pronóstico de intensidad. Entonces, imagínense usted, si vamos ya con esa laguna, por precisamente donde estamos hoy en día hablando de que se está tratando con los gliders para tratar de introducirle más datos a las ecuaciones matemáticas y físicas de la intensidad. Entonces, estamos trabajando, introduciendo más para ver si mejoramos. Entonces, estamos arrastrando una deficiencia que no la hemos podido lograr por años y los norteamericanos lo dicen, todavía el pronóstico de intensidad sigue siendo muy malo o ha mejorado algo y lo llevamos allí en la inteligencia artificial, el resultado va a ser también muy deficiente. Es lo que yo más o menos veo con la inteligencia en el caso de los ciclones tropicales. Excelente. Bueno, veo acá también de Omar García hablando de la información. No olvidemos las lluvias torrenciales, dicen, los cuales no tienen relación con la intensidad y en la actualidad es el factor que más daños ocasiona sin quitarles importancia al viento. Si me permiten, Amadeo, no sé si estás por ahí. Sí, 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 estoy aquí. Bueno, teniendo en cuenta de que, Miguel, mira, Mauricio, justamente veo acá que tiene su club de fans con muchos corazoncitos, le vamos a pedir que prendan la cámara para que le hagan llegar estos mensajes en forma directa a su directo alumno y colega. A ver, ahí sí le pido la ayuda a Amadeo. Sí, estoy habilitando las cámaras y los micros. Por supuesto, el que habilite la cámara por el tema de protección de datos, pues que sea consciente de que va a quedar grabado, ¿no? Pero ahora todo el mundo tiene abierto la cámara y el micro por si quiere utilizarlo. Más temprano escuchamos a Encarna, que estaba realmente muy, muy feliz. Ahí levantó la mano, adelante. Hola, hola, solamente hola de nuevo a todos. Graciela, había escrito yo un chat para Mauricio, pero parece ser que a lo mejor no os ha llegado, así que traslado directamente
lo que había escrito, no sé, creí que había sido enviado y yo lo veo, no sé si no lo habéis recibido. Sí, ha llegado, pero le queremos hacer el regalo de que aparezcan y que te lo hagan Ah, directamente bueno, el vale, mensaje. gracias. Gracias. Es que Graciela, estás moderando muy bien, así que yo te animaba a que siguieras. Bueno, que Mauricio, bueno, lo primero, felicitarte por el análisis excelente que habéis hecho tú y los colegas que ya has mencionado en el proceso de la rápida intensificación del huracán Lidia. Entonces, mi pregunta es que a partir de esos conocimientos que habéis adquirido en ese estudio y tal, si habéis comprobado que el grado de la relevancia que tiene la presencia de una vaguada o no en el caso de algún otro huracán. Es decir, si habéis podido comprobar que efectivamente pues, este factor decisivo en el caso de Lidia, pues si también lo ha sido en cualquier otro caso. ¿Ha habido ahí posibilidades? Sí, gracias Encarna por la pregunta. Sí, de hecho no es algo que no se haya visto antes. Lo que se ha visto, sobre todo en el Atlántico, que es en donde 9 de cada 10 estudios son en el Atlántico, lo que sea de rápida intensificación, sí se ha visto que la vaguada puede ser un agente, de hecho lo es, que suprime o puede catalizar o favorecer la intensificación. Eso está bien documentado. Lo que nosotros hemos visto en el lado del Pacífico, de manera exploratoria, es que recordarán al huracán Patricia en el 2015, también con el evento El Niño, y también hubo una configuración muy similar de una vaguada al noroeste del ciclón. Linda, el huracán Linda, que también fue de rápida intensificación, también una característica similar. Huila en el 2018, también una característica muy similar, huracán de rápida intensificación. Y con Otis, ciertamente con Otis, el ciclón estaba mucho más al sur, era más pequeño, fue un huracán más pequeño, y por ser un mes ya de tránsito, estábamos ya hablando de octubre, ya las vaguadas suelen ser un poquito más hacia el sur y ya suelen ser un poquito más recurrentes del centro al norte de México. Entonces, todos estos ciclones tropicales que mencioné han ocurrido en octubre, han ocurrido durante el evento El Niño y han tenido una vaguada merodeando el noroeste del sistema. No lo hemos replicado por completo con todos los demás, es parte del trabajo que estamos como proyectando seguir realizando, pero en el Atlántico sí está bien documentado, no con el enfoque que hicimos en este estudio, que fue con modelos de predicción por conjuntos, sino que se ha documentado a lo mejor con modelos de muy alta resolución, el WRF, etcétera, y se ve la estructura a lo mejor más meso, pero nosotros quisimos hacerlo con una herramienta que pudiera ser más útil para países como México, por ejemplo, que a lo mejor no tienes acceso a modelos de alta resolución operativos tan frecuentes, y que los modelos de predicción pues están ahí prácticamente de dominio público, por conjuntos. Muy bien, gracias, y bueno, y no solo has respondido a mi pregunta, sino también has añadido información interesante. Así Sí. que nada, gracias y bueno, a seguir, a seguir. Gracias, Adiós, un Encarna. abrazo. Bueno, y te voy a leer otro saludo acá, precisamente de María Luisa, que fue codirectora de tu tesis también. Que ha sido muy grato trabajar contigo y lo continúa haciendo ya que sigues ahí en este grupo de trabajo, así que felicitaciones también, Sí, Mauricio. estoy aquí yo. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marisa. Adelante, Hola, adelante. y aparte de puntillar simplemente lo que ha dicho Mauricio sobre todos los ciclones tropicales, y esto sí estamos trabajando ahora en la posibilidad de ampliar este trabajo que le hizo con Lidia a otros ciclones también en la cuenca del Pacífico, porque la cuenca del Atlántico está muy, muy bien documentado ya, como bien ha puntualizado Mauricio,
en la cuenca del Pacífico, que está menos documentado. Y no se sabe por qué, por razones políticas, por razones económicas, pero la cuenca del Pacífico está un poco más dejada de la mano de ellos. Y en cuanto a lo demás, bueno, pues los dos ponentes me han parecido excelentes y evidentemente estoy sesgada porque Mauricio es mi niño, yo le quiero mucho, le tengo muchísimo aprecio, él lo sabe, es uno de mis últimos doctorandos y sé que va a tener una carrera muy brillante, es un gran trabajador, muy concienzudo, muy puntilloso y sé que llegará muy lejos, muy lejos. Estoy muy orgullosa de él. Muchas gracias, Marisa. A ti, Mauricio. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Estimado, estamos en hora para concluir. Tenemos que agradecerles muchísimo a los dos ponentes por habernos apoyado en este primer webinario que hacemos en el marco de los 40 años FLISMET. Vamos a proseguir. El próximo webinario va a estar más centrado en América del Sur y ojalá también en la península ibérica. Tal vez podamos hacer también ese ida y vuelta de lo que pasa en una sola atmósfera, pero con impactos diferenciados. Decirles que estamos muy agradecidos por el apoyo, y lo voy a personificar en Amadeo, por el apoyo de la AME, de su equipo de comunicaciones, no solo técnico, sino humano, que ha sido realmente sustantivo para que esto se pueda concretar. Diamartino, veo que estás con la cámara. ¿Tenías algo para decir? ¿Algo que me olvidé? No, nada, no, solo quería dar un saludo a Miguel, que no lo había visto hace unos años. Yo hacía parte también de las reuniones del Comité de Huracanes, ya hace unos años que ya no hago parte, pero solo para también reforzar la idea de estos fenómenos de rápida intensificación no se limitan solo a los huracanes, a los ciclones tropicales, sino que también a otros fenómenos. Me estoy recordando ahora mismo de los incendios, incluso de las tormentas del Atlántico, que la última que asoló a Portugal de una forma inédita, o sea, que nunca se vio tal, o sea, un steamjet que causó destrucción masiva en el centro de Portugal, cosa que solo se pudo hacer por una muy rápida intensificación, una bomba meteorológica, se llama por aquí. O sea que esto es una señal del cambio climático, ¿no? Yo creo que no hay nadie que tenga dudas sobre esto, ¿no? Y a propósito con lo de la IA, pues lo que me parece es que si no hay memoria si estamos en un campo, en un territorio que termodinámicamente es inexplorado, no me parece que los modelos de inteligencia artificial se vayan a inventar unas condiciones físicas que no tienen memoria. O sea, que esto es un poco como decir, oye, al modelo de inteligencia artificial que invente, que sea creativo, ¿no? Que yo creo que no, a lo mejor pues lo pueden hacer, pero no me parece. Puede ser que complementando, o sea, jugando con los modelos deterministas y con la inteligencia artificial se pueda ayudar. Lo que se hace hoy con la previsión de conjunto se puede mejorar con una inteligencia artificial sobrepuesta, como se hace con la estadística, ¿no? O sea que puede ser que haya algunas ventajas en la utilización de la inteligencia artificial. Ese es mi punto, mi sugerencia. Gracias. Gracias, Diamantino. Gracias. Miguel, nosotros nos conocemos ¿desde qué año? Hace más de 25 años. Sí. Estuvimos, sí, juntos en el 2000, a principios del año 2000 en Lima. En Lima.
en el curso Bueno, de predicción numérica, creo que fue, y el manejo de medios de comunicaciones, creo que fue por ahí. Por ahí estábamos andaba. estábamos en eso, sí. Así que qué bueno que también podemos mantener nuestros lazos. Fíjense, Mauricio, Claro. hoy le preguntaba la edad, 31 años, realmente una promesa dentro de este campo. Así que gracias a los dos, gracias a todos. Amadeo, todo tuyo. No, pues muchas gracias a Flismed por estar con nosotros, habernos invitado a participar en esta actividad y bueno, pues ya corto la grabación. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto en otra. Así será. Muchas Bueno, gracias. Gracias a feliz todos. resto del día. Felicidades.